Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Removamos toda la traba. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Comunidad 24. Reciban un saludo. Hoy vamos a platicar sobre el trabajo y la economía solidaria. Tenemos a dos invitados especiales por la experiencia que han tenido en el contacto con la economía social y solidaria y con el cooperativismo. Estamos hablando del compañero Benicio y del compañero Gerardo. Benicio y Gerardo se han caracterizado la mayor parte de su vida por estar en contacto con organizaciones, con grupos de salud, con organizaciones y con grupos de economía alternativa. Y hoy nos llama mucho la atención el hecho de que la situación económica que está viviendo en el mundo nos permite reflexionar sobre la importancia de generar alternativas. Adelante, Gerardo, adelante, Beni, bienvenidos, buenas tardes. Muy buena tarde, Abelardo. Recibe un fraterno, solidario abrazo para ti y desde luego para el público usuario de este medio, al que podemos llegar seguramente a muchas personas. Reitero, un fraterno y solidario abrazo. Muy buena tarde y vamos empezando. Un saludo a todos, a todas, y esperemos con toda la actitud que esto sea bastante útil y nos sirva a todos. Buena tarde. Buenas tardes. Nos hicieron una presentación en donde en unos momentos va a aparecer en pantalla, pero ¿cuál sería la introducción, el mensaje inicial relacionado con este tema tan importante que es el trabajo y la economía solidaria, muy de la mano con el tema del cooperativismo? Pues fíjate que es bien interesante la propuesta de este programa y el planteamiento de la economía solidaria, pero podemos partir un poco de preguntarnos y preguntarle al público usuario hasta qué punto la economía ha sido exitosa, la política económica en nuestro país. Vale decir que recientemente pues tenemos un cambio, 4 años apenas de transformación, de la cuarta transformación, es empujada por el gobierno federal. Sin embargo, pues hoy día arrastramos calamidades y problemas del neoliberalismo. El neoliberalismo fundado pues en la empresa privada, en el consumismo, en el egocentrismo, en el individualismo, ¿verdad? Poniendo en el centro de la economía pues el mercado y el capital. Digamos que el mercado no es malo, pero el capital, centrar en la economía en el capital y no en el ser humano, pues sí es una gran dificultad que nos ha llevado a padecer estas calamidades. Y también nos preguntamos que en ese sentido, pues si, repito, la economía ha sido exitosa. Y pues ha sido exitosa para grandes consorcios, para transnacionales, pero para la población, para el grueso de la población, pues nos ha dejado, repito, calamidades. Entonces nos hemos preguntado qué podemos hacer. Y hemos visto a nivel nacional e internacional que se vienen emprendiendo proyectos de economía solidaria. Es decir, aquellas voces que se escucharon de que otra economía es posible, hoy día pues hay una respuesta y es la economía solidaria. ¿Cuáles son, digamos, las condiciones en las que nos encontramos actualmente en nuestro propio estado? Valga decir, seguimos todavía, como lo estábamos antes de este gobierno, en el 4º lugar a nivel nacional de pobreza. Tenemos en el estado una población, como se refiere ahí en la pantalla, de más de 6 millones de habitantes. Este dato en el 2020, proporcionado por el Coneval, contamos con, de estos 6 millones, el 48% hombres y el 52% mujeres. Hay más mujeres en nuestro estado y qué bonito, ¿verdad?
sobre todo porque también nos proponemos desde esta perspectiva la reivindicación de los derechos de la mujer. Y por otro lado, tenemos que la población económicamente activa en el Estado es de 3.022.868 personas en este año 2022. El desempleo en este mismo año es del 3.0%. Y el empleo informal muy alto, el empleo informal en nuestro estado, 70.4% en datos de este mismo año. La fuerza laboral ocupada alcanzó 2.93 millones de personas, 39.3% de mujeres y el 60.7% de mujeres. Hay más mujeres en nuestro estado, pero menos empleo para ellas, con un salario promedio mensual de 3.68. Las ocupaciones, por lo demás, que se centran en mayor número fueron apoyo en actividades agrícolas, 313, empleados de ventas, despachadores, dependientes de comercios, comerciantes en establecimientos. Se registraron 92.8 desempleados, tasa de desempleo de 3.07%. Esa es más o menos nuestra situación económica y decimos nosotros, no tendremos, y nos preguntamos pues, ¿qué no tendremos otra alternativa económica para resolver estas calamidades? Y de ahí nos surge inmediatamente el cooperativismo y la economía solidaria como una respuesta, como una alternativa de otra economía que sí es posible. Estamos por un lado acostumbrados al sistema económico en el que estamos inmersos y en el que pensamos la gran mayoría, sin embargo, paradójicamente no lo conocemos a cabalidad. Y también paradójicamente, ante estas cifras, nos damos cuenta que la gran mayoría de las personas con 3,000 pesos al mes no logra uno ni comprar jabón para bañarse diariamente. En realidad es muy poco. Y también paradójicamente entendemos que toda esa gente está librando esta batalla para tener lo que necesita de una manera que no tiene idea. Y justamente ahí podría yo asentar que la mayoría de las personas practicamos la economía solidaria. Hasta ahí me quedo yo. Fíjense que las gráficas que nos presentan sí nos hace o nos invita a reflexionar a todas y todos, porque todas estas carencias sociales, efectivamente, un Estado, un gobierno progresista tendría que desarrollar una serie de tareas, de políticas públicas para enfrentarlas, pero también la sociedad ha demostrado en el transcurso de su desarrollo que el trabajo colectivo, el trabajo cooperativo puede encontrar soluciones, no las ideales, pero sí las que les permiten un buen vivir. Por ejemplo, aquí veo un 30.8% con carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. ¿Cuántos compañeros y compañeras que producen en el campo podrían coordinarse con aquellos que vivimos en la ciudad para poder, en primer lugar, organizarnos nosotros como consumidores de un número importante de alimentos nutritivos y de calidad? ¿Cuántos, por ejemplo, también no tienen carencia en cuanto a los servicios básicos en vivienda? ¿Cuántas personas están rentando o cuántas personas están viviendo en condiciones en donde no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen alumbrado público, no tienen las condiciones mínimas? El 26.2%. En cuanto a la seguridad social, también es un porcentaje muy alto, el 68.9%. Y hay colectivos que se están organizando para la salud comunitaria y el tema de la prevención, muy, muy importante. Y en el caso del rezago educativo, imaginen a aquellos maestros, maestras ya jubilados, que puedan orientar a jóvenes para poder abatir este rezago educativo que ustedes presentan en estas gráficas que la Coneval ha compartido. Pero bueno, continuamos con el tema de las cooperativas. ¿Cómo formar, cómo organizar las cooperativas? ¿Cuál sería la propuesta que ustedes tienen?
Mira, hay elementos que ir valorando. Digamos que los individuos, todas las personas, hombres o mujeres, niños y ancianos, pues requerimos de bienes de consumo para poder vivir. Necesitamos consumir, ¿verdad? Y las empresas, las diferentes organizaciones económicas, pues su fin fundamental es la producción de bienes de consumo. Sin embargo, nuestra sociedad, pues lo que se impone es el consumismo, incluso de bienes en gran medida superfluos y en otros casos en gran medida dañinos para la salud. Entonces, consideramos que para iniciar nuestro planteamiento sobre el cooperativismo y la economía solidaria, hay que empezar con una visión crítica y ética y muy responsable sobre lo que es el consumo para resolver las necesidades que tenemos los seres humanos. Pero esto para el bien vivir, no para lo superfluo, no para la acumulación de dinero, sino para resolver nuestras necesidades económicas, culturales, sociales, estéticas incluso. Y precisamente una cooperativa habrá de fundarse como alternativa solución a nuestras necesidades a partir de la alianza entre personas justamente para resolver sus necesidades de todo tipo. Y bueno, una buena alternativa ante el mercado puede ser el cooperativismo y las cooperativas de consumo. ¿Y por qué esto puede ser importante? Igual nos preguntamos, ¿qué no es diferente? Y les preguntamos a los usuarios de este medio tan importante, si nos enfrentamos solos al mercado y con escasez de recursos, pues el neoliberalismo nos ha dejado claro que su moral es, entre más hambre tienes, más caro te lo vendo. Es decir, si yo voy a comprar una tacita de azúcar o un medio kilo de azúcar, pues me sale mucho más caro que si pudiéramos reunirnos contigo, con tu familia, con otras familias, como hicieron los primeros cooperativistas en 1844 en Rochdale, que compraron costales de azúcar. El consumo colectivo, el consumo por mayoreo, esa posibilidad nos da de enfrentarnos en mejores condiciones al mercado. Pero desde luego insistir y preguntarnos, ¿qué no podemos tener un consumo crítico, ético y responsable y valorar los bienes de consumo necesarios para el bien vivir, para una vida sana, para una vida que nos permita estar satisfechos del cuidado además del entorno, porque muchos de estos productos también en las empresas lo realizan pues depredando la naturaleza. Sí, es importante ver todos estos aspectos tan importantes y que comienzan justamente con la información y la formación, porque es la carencia principal, ¿no? La gente tiene esperanza de cambio, la gente espera que haya algo que transforme su economía, que transforme su situación social. Sin embargo, estamos enfrentados también a una separación de las líneas que unen a las personas y que las comunican. Entonces, la información y la formación va en el sentido de cómo hacer que las personas reactivemos nuestras capacidades, que ahora con la pandemia pues se han vuelto abismales las distancias incluso dentro de las propias familias. Para esto, pues, platicando con las personas, les proponemos este modelo económico del cooperativismo y les encanta. Sin embargo, la mayoría de las personas, incluso profesionistas calificados, no tienen idea de que existe la economía social en el país, en la cual estamos inmersos la gran mayoría de personas que somos económicamente activas, ¿no? Entonces, hay que ver por dónde, hay que conocer bien el modelo, y yo sí centraría un poquito que nos hace falta, porque también todo nuestro sistema educativo está un poquito desanquilosado, ¿no? Información y formación pertinente, ¿no? Sí, es. Fíjate, Gerardo, que bueno, dentro de la información que ustedes nos proporcionaron,
hay 3 millones de cooperativas en el planeta. 3 millones de cooperativas en el planeta. Más del 12% de la población mundial es cooperativa. Es decir, el 12% está sobreviviendo, ha experimentado, ha disfrutado la ventaja del cooperativismo. Genera ingresos aproximados de 2,14 billones de dólares en esta sociedad capitalista. Las cooperativas proporcionan empleo al 10% de la población empleada. Es decir, las estadísticas que nos presentaste al inicio, si en Puebla hubiese cooperativas, el 10% estarían en alguna de ellas, ya sea una cooperativa de producción o en una cooperativa de consumo. Fíjense el potencial que esto representa. Y lo que estamos viendo en pantalla, el intercambio de saberes. Es decir, lo que dice Benny es muy, muy importante. Cuando se platica con la gente, escucha muy bien la propuesta de la economía social y solidaria. Muchos ni siquiera saben que forman parte de la economía social y solidaria. Y otros más ven efectivamente el potencial que tienen de poderse unir a nivel familiar, con los vecinos, con los amigos, con las compañeras y con los compañeros de trabajo en un proyecto cooperativo. Entonces, aquí hay una imagen que a nosotros nos llama mucho la atención en el sentido de poder disfrutar el intercambio del conocimiento. Hoy se necesita todo un equipo que respalde, que genere contenido, que acompañe a todas y a todos aquellos que quieran constituir una cooperativa o que quieran tener claridad en la economía social y solidaria. ¿Ustedes qué están haciendo al respecto? Se nos congeló un poquito la imagen, la voz. Adelante. Parece que tenemos poco inestable el internet. Internet por el tema de la lluvia. ¿Ustedes qué están haciendo al respecto, Gerardo? Mira, para un dato más, 800 millones aproximadamente de personas forman parte de ese mundo cooperativo, ¿verdad? Y lo otro que comentábamos también es que tampoco está suficientemente visibilizado, esa palabra que hoy se usa mucho, no se conoce, reconoce y promueve el cooperativismo. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, cuando preguntamos qué cooperativas conocen de nuestro país, dos fundamentalmente muy emblemáticas, y la mayoría desconoce por caso, se lo estarán preguntando cuáles puedan ser, pero ahí las tenemos a la vista todo el tiempo en las tiendas, en los supermercados, una de ellas que es Pascual precisamente, y la otra es Cruz Azul. Todo el mundo vemos fútbol, cada vez más mujeres, y los equipos de fútbol femenino están jugando muy bien, valga decirlo. Y la otra es Cruz Azul, precisamente la conocen por el equipo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos haciendo? Fíjate que en Puebla es interesantísimo el trabajo. Yo creo que más que en otras entidades del país, como puede ser lo mismo igual también en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, por la existencia de las comunidades originarias. Aquí en Puebla simplemente se hablan 7 lenguas, quiere decir que tenemos la cultura de 7 naciones originarias en el grueso de las lenguas habladas en el estado, porque hay más, pero con un porcentaje muy bajo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando platicamos con la gente en estos procesos educativos que nos hemos empeñado? Por recuperar la memoria histórica, tocar las fibras de la historia personal y colectiva. Y cuando preguntamos si saben hacer cooperativismo, capaz que nos contestan que no. Pero si preguntamos si conocen alguna práctica comunitaria, alguna tradición comunitaria, la gente inmediatamente lo identifica. Entonces, el trabajo comunitario histórico en nuestro país se empata perfectamente con la economía solidaria y el cooperativismo. La colaboración. La gente colabora en las comunidades para hacer una calle, colabora para limpiar las calles, colabora para construir centros de salud, etcétera. Colaboran en los velorios, colaboran en las fiestas patronales. Entonces hay una gran tradición colaborativa, comunitaria, que tenemos que recuperar, rescatar y empatar con el proyecto de la economía solidaria y el cooperativismo, e irnos organizando en cooperativas de consumo, y ahí podemos ir pensando en cooperativas de producción de bienes y servicios.
Nosotros estamos empeñados en la construcción de una cooperativa, ya merito la tenemos lista, llamada Olini, que significa movimiento, una cooperativa comunitaria de servicios multidisciplinarios, justo con el objetivo de poder contribuir a la construcción de otra economía que sí es posible en el marco del cooperativismo y la economía solidaria, donde centremos a la gente en el proceso productivo como resultado y como fin último, las necesidades de las personas. Y a partir de las cooperativas, la construcción de redes o bien de circuitos de economía solidaria, donde pueda fluir en esos circuitos los productos, los bienes, los servicios, pero no solo eso, sino también información, conocimiento y experiencias. Las redes nos sirven para todo esto. Por ahí va poquito más o menos la idea. Sí, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? Pues, de inicio, fortalecer nuestra convicción y nuestro esfuerzo. Y sin embargo, como decía mi abuelita, la mejor espanta, las otras cómo estarán. No hemos hecho suficiente, ¿verdad? Estamos figurando incluso a nivel nacional y hasta internacional como impulsores del cooperativismo en Puebla. Sin embargo, es insuficiente todavía, ¿no? Hay muchas experiencias que se tienen que dialogar. ¿Qué pasaría, me pregunto, si por ejemplo tuviéramos a la mano las emisoras de radio más populares de Puebla? El impacto que lograríamos tener en solamente medio año sería impresionante, ¿no? Solamente para informarle a la gente qué es la economía social, qué es la economía solidaria y qué es el cooperativismo y cómo se come, cómo se disfruta, cómo se organiza, ¿no? Porque la gente tenemos incapacidad para organizarnos, para comunicarnos. ¿Cómo podríamos hacer? Pues justamente la labor está de base en la formación, la educación de cooperativistas, pero sobre todo en la formación y educación de educadores populares que puedan a su vez replicar lo que es una de las características que tienen las cooperativas, ¿no? Como organización, como estructura, hay una parte que se dedica de los socios a educar, a informar en cuestiones técnicas a todos los miembros de la cooperativa e incluso a las otras cooperativas y a la sociedad en su conjunto. Entonces, si nos multiplicáramos, esto por lo menos se conocería, ¿no? Ya dejemos de lado si se conforman como cooperativas o no, pero estarían conscientes todas las personas en nuestro estado de qué es lo que están haciendo y cómo podrían realizar ese cambio tan esperado que todos estamos buscando y queriendo y deseando en todo momento, ¿no? Fíjense que también dentro de la información que nos hicieron el favor de compartir, este tema de la población, tendríamos que ir viendo en dónde se encuentra, ¿no? Y ustedes me informan que el 73% ya viven o vivimos en las ciudades. Y que el 27% aún vive en localidades rurales. Imaginen ese porcentaje, ese número de hombres y mujeres, de trabajadores tanto de la ciudad como del campo. 6.223 localidades aún son rurales y 345 son urbanas. Imaginen el número de personas, de hombres y mujeres que estamos viviendo en ciudades grandes, pequeñas y medianas. Y cómo el tema del desempleo nos permitiría tener distintas propuestas, como lo señalaban ustedes, en primer lugar para abaratar el costo de la canasta básica. No es lo mismo ir y comprar 1 kilo de azúcar a organizarme a nivel familiar, a nivel vecinal, con las amigas y con los amigos, con los compañeros y compañeras de trabajo, y comprar 100 kilos a barata. Es una disminución significativa, pero eso impactaría directamente al bolsillo
de las y los trabajadores. Estoy poniendo el ejemplo de azúcar. Ahora, imaginen si se puede comprar por mayoreo insumos básicos de la canasta. Creo que ahí se tendría que ir reflexionando. Pero para entrar a esta etapa, lo que ustedes han señalado, y siempre han señalado, porque eso es algo que a mí me consta que en su discurso siempre lo tienen, es la importancia de la formación. Es decir, no solamente es pasar a la acción, sino primero formarse para que cuando se pase a la acción sea más prolongada y ante la falta de formación no se pase a una acción momentánea, a una acción que se diluya. Hay información estadística en donde señalan que en época de crisis las organizaciones que más perduran son las cooperativas y las microempresas, los que el neoliberalismo denominó como changarros, como negocios pequeños, son los que prácticamente desaparecen, y las cooperativas son las que logran enfrentar esta crisis. Ya para ir cerrando el programa del día de hoy, un último mensaje, Gerardo, un último mensaje. Pues mira, tiene que ver con esto que está proponiéndose muy acertadamente Comunidad 24 y que tiene que ver con estos medios alternativos de comunicación, información, y esperemos que en la medida de lo posible sea de interacción también con el público usuario. Esto es fundamental, poder tener medios de comunicación. Una cooperativa emblemática en nuestro estado que inició hace más de 40 años fue Tosepan Tataniski, precisamente con el consumo colectivo del azúcar. Igual que la primera cooperativa en 1844 en Rochdale. ¿Y cuáles son los beneficios obtenidos? Voy a decir primero Rochdale. En principio, pues consumieron el azúcar, un energético fundamental para los países fríos de Europa, trabajadores sin empleo, pero lograron construir escuela, lograron construir biblioteca. Duraron 10 años, quizás poco, pero para aquellas épocas y aquellos tiempos complejos para los trabajadores, cuando el embate del capitalismo inicia y muy salvaje, como hoy quizás o peor antes, pues logran sobrevivir por mucho tiempo. Tosepan Tataniski empezó también con la misma idea del consumo colectivo del azúcar. Hoy son 9 cooperativas, hoy son una unión de cooperativas y hoy día tienen radio comunitaria, que es uno de estos elementos fundamentales también para ir avanzando. También podemos mencionar Radio Educación de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México, tiene el programa Ecosol, muy importante medio de difusión de estas propuestas alternativas y para resolver necesidades nuestras de todos, pues. Y por lo demás también existe la agencia noticiera llamada La Cooperacha, que también les proponemos que la busquen por ahí en el internet, pueden encontrar la radio Educación, programa Ecosol, y también La Cooperacha. La Cooperacha con novedades tan interesantes como lo que le llaman las videonotas, donde alrededor de 5 periodistas hacen sus videonotas. Acabamos de tener una videonota muy importante sobre el golpe que recibió el cooperativismo en Puebla, por ejemplo, por uno de los intelectuales del cooperativismo más renombrados, Juan José Rojas. Entonces los medios de comunicación son importantes y bueno, esperamos que más adelantito podamos ir ahondando y en una serie de programas hablando más de lo que es la economía solidaria, empezando por valorar, reflexionar sobre el consumo. Hay quien consume de la basura, hay quien consume compulsivamente, hay quien consume para el bien vivir, pero proponemos, hay quien consume de manera solidaria con el ambiente y con los productores, pero proponemos el consumo solidario que habrá de liberarnos a todos en un proceso de desarrollo y de trabajo consciente y organizado. Estamos en el camino y en el esfuerzo conjunto. Entre más seamos, entre más personas conscientes de este hecho que ya ahorita nos toca las fibras más sensibles porque la situación se agrava, a la falta de lluvias, a la falta de insumos para la alimentación y demás menesteres y de cosas que necesitamos, pues hay que irse sumando, ¿no? Ya daremos cuenta de qué se puede hacer enseguida.
Pues gracias por su participación, por los datos que nos compartieron, por la experiencia y por el ánimo que siempre tienen en este proyecto de la economía social y el cooperativismo. Y a ustedes, amigas y amigos que nos están viendo, no se les olvide, si les llamó la atención algunos datos de Gerardo, de Vinicio, puedan buscarlos a través de nuestro canal de Comunidad 24 para que a su vez seamos nosotros el enlace. Y si tienen ustedes la necesidad de algún curso de capacitación, si ustedes quieren una charla, si ustedes quieren un consejo sobre el tema del cooperativismo, con todo gusto lo podamos proporcionar. Gracias. Vemos de corazón la mejor disposición. Muchísimas gracias, Abelardo. Siempre con estas iniciativas, liderando procesos y proyectos importantes para nuestro Estado. Sigues haciendo historia, Abelardo. Hagamos historia juntos. Convoquemos a la gente a que se comunique, nos pregunte, nos cuestione, nos critique también para aprender más. Estamos en la mejor disposición. De corazón, reciban un fraterno y solidario abrazo. Un abrazo para todos y todas. Hasta pronto. Estamos viendo. Buenas tardes. Hasta luego.